La vida de Fidel Castro fue todo un misterio, pues tenía todo en absoluto secreto, incluyendo su familia. ¿Cómo será que su compañera de larga data, Dalia Soto del Valle, fue conocida en el mundo en el año 2003? No se sabe cuántos hijos tiene, pero sí que tiene uno predilecto. Se trata de Antonio Castro, Tani, el cirujano ortopédico. Los lujos de Tani, el hijo preferido de Fidel Castro. Es médico ortopedista, pero no ejerce porque prefiere disfrutar las mieles del poder, con viajes de placer al extranjero, y practica el golf diariamente. 007 Ernie Videos te trae los lujos de Tony Castro, el hijo preferido de Fidel Castro. ¿Y a cuánto ascendía la fortuna de Fidel Castro? Teniendo en cuenta la tasación inmobiliaria. 007 Ernie Videos, tu mejor opción. Gracias por preferirnos. Cada día somos más. Y tú eres nuestra estrella. Los hijos de Fidel Castro componen un enigma en sí, si se tiene en cuenta que nadie puede confirmar con certeza cuántos son. Algunos dicen que 7, otros que 9 e incluso más. Muchas mujeres, muchos hijos es la ecuación. El cálculo más exhaustivo lo hizo un periodista en su libro Sin Fidel del año 2009 y su cuenta llega a 11. Todos viven en Cuba, menos Alina, que reside en Miami. Entre ellos están los 5 hijos que tuvo con su compañera de larga data, Dalia Soto del Valle, una maestra de escuela que conoció durante las campañas de alfabetización de los años 60 y con quien se casó recién en 1980. Los cubanos le conocieron la cara en el año 2003 cuando se mostraron imágenes en la televisión estatal, pues nunca antes la habían visto. Los hijos de ambos son Alexis, Alexander, Antonio, Alejandro y Ángel. Todos empiezan con A. Y es Antonio Castro Soto, Tani, cirujano ortopédico, quien ha cobrado atención en estos últimos días, en ocasión de la muerte de su legendario padre, y a raíz de los detalles que comienzan a emerger de la vida privada y hermética que llevaba Fidel Castro y su entorno. Al parecer, a Tony Castro, médico del equipo nacional de béisbol, le gusta la buena vida. Tiene una fascinación por hospedarse en hoteles que cuestan más de 1.000 euros la noche, y una docena de personas asisten con él a sus reuniones en todas partes, según desempolvan ahora algunos medios latinoamericanos. Según estas publicaciones, a las cuales añaden fotos de Tony en exclusivas vacaciones en el año 2015 en Turquía y Mykonos, Grecia, el hijo de Fidel llevaba una plena opulencia, alejada de la austeridad cubana. Los diarios turcos informaron entonces que Antonio Castro había reservado 5 suites para él y sus amigos en un hotel 5 estrellas de Bodrum, a donde llegó en un barco desde Mykonos. Los medios no aclararon si el yate era alquilado o de su propiedad. Alertados los paparazzis, hallaron a Tony en la noche turca y fueron sacados a empujones y golpes por sus guardaespaldas. Algunas de esas imágenes fueron subidas a la red. Se da lujos como cuando pasó unos días en el complejo turístico turco de Bodrum, junto a una comitiva de 12 personas. Tony además fue nombrado el año pasado embajador global de la Confederación Mundial de Béisbol y Softball, con la esperanza de impulsar la campaña para que ambos deportes puedan retornar al programa de Juegos Olímpicos en Tokio 2020, y sería además uno de los impulsores de movilizar el golf en Cuba para atraer inversionistas. Antonio Castro, de hecho,
es uno de los mejores jugadores de golf de la isla, ganador de la Copa Montecristo del 2013. Es más, el golf se ha convertido en un eje central de los planes de expansión para atraer más turismo en la isla, principal fuente de ingresos después de las remesas. Enemigos del régimen le tendieron una trampa y se hicieron pasar por una mujer, y Tony Castro mordió el anzuelo y llegó a chatear durante horas con la falsa mujer, ante quien fanfarroneaba sobre su vida, sus viajes al exterior, su fácil acceso al dinero y su cercanía con líderes mundiales y celebridades. A Tony Castro nunca le pareció un problema la contradicción de su estilo de vida y el modelo socialista impuesto por su padre en la isla, tanto así que en uno de los pocos tweets que llegó a escribir en la red se defendió y dijo: "Sí, soy hijo de Fidel Castro, ¿y qué?". Mientras que él disfruta dándose sus lujos en el país que gobernaba su padre, el salario mínimo promedio de cada cubano ronda entre los $19 al mes. Quizá nadie sepa cuál era la fortuna de Fidel Castro. Sin embargo, para acercarnos a la verdad, es preciso comprender la realidad cubana, partiendo del hecho de que Fidel Castro reinaba como monarca absoluto en su isla de 11 millones de habitantes. En Cuba, él era la única persona que podía disponer de todo, apropiárselo, venderlo, darlo. Solo él podía autorizar de un plumazo la creación o el cierre de una empresa del Estado, en la isla o en el extranjero. Él reunía en conglomerados todas las sociedades nacionales y eran administradas como empresas privadas y colocadas bajo el control de los ministerios. Era Fidel quien nombraba a los responsables y los revocaba. De hecho, tal modelo de funcionamiento convertía a Fidel Castro en el superpresidente y director del holding de Cuba. Y Cuba era de Fidel, él era su dueño y señor a la manera de un terrateniente del siglo XIX. Todo sucedía como si él hubiera transformado y ampliado la hacienda de su padre para hacer de Cuba una única hacienda de 11 millones de personas. Disponía de la mano de obras nacionales a su capricho. Por ejemplo, cuando la Universidad de Medicina formaba médicos y los mandaba a distintos países en misiones, a él esos países tenían que devengarle un dinero al Estado cubano por el servicio. Lo mismo pasa con los hoteles, que son dueños franceses, españoles e italianos, que contratan a personal cubano en la isla. Estos no retribuyen directamente a sus empleados el pago, como es el caso en cualquier sociedad libre, sino que pagan los salarios al Estado cubano, que factura dicha mano de obra a precio de oro, antes de entregar una ínfima parte a los trabajadores en cuestión. Esta variante moderna de esclavitud no deja de recordar la relación de dependencia que existía en Europa a principios del siglo XIX respecto al amo todopoderoso. Por lo demás, se halla en absoluta contradicción con los principios de la Organización Internacional del Trabajo, los cuales estipulan textualmente que todo trabajador tiene derecho a percibir un salario sin la intervención de un intermediario. Para librarse de todo control, Fidel Castro, que estaba por encima de las leyes, creó hace mucho tiempo, por allá por los años 70, la famosa Reserva del Comandante. Se trataba de una cuenta particular, constituida con fondos especiales, extraídos de la actividad económica nacional cubana, destinada al uso exclusivo del comandante. Escapaba a toda comprobación. Fidel la utilizaba a discreción
casi sagrada. La reserva del comandante era intocable. Por supuesto, Fidel explicaba que las necesidades de la revolución, es decir, la amenaza de una agresión imperialista, imponía cierto tipo de gestión poco ortodoxa. Pero en realidad, la reserva servía tanto para los intereses privados de Fidel Castro como para la acción pública. Era la paga que le permitía vivir como un rey, sin preocuparse jamás de los gastos, pero también era la que autorizaba a mostrarse magnánimo cual gran señor cuando se desplazaba por sus tierras a través de su isla. En efecto, Fidel Castro pudo echar mano en todo momento para ordenar construir un dispensario, una escuela, una carretera o para atribuir vehículos a determinado municipio, porque la reserva así se lo permitía. Basta con que el benefactor se vuelva hacia su decán y le indicara una cantidad para que el proyecto se convirtiera en realidad, y de esa manera él se convirtiera en un gran populista. Aunque resulte un poco difícil evaluar la fortuna que tenía Fidel Castro, al menos podemos intentar calcular su patrimonio mediante la tasa inmobiliaria. En un país donde no existe mercado inmobiliario es difícil tasarla, pero veamos cuáles eran sus bienes. Tenía una casa con piscina, parqueadero, árboles y un invernadero. Y también tenía una isla llamada Cayo Piedra. Estos bienes excepcionales no dejan de poseer un valor intrínseco que sería fácil comparar con sus equivalentes en el mercado de lujo, como son las Islas Bahamas, Granada o Antigua. Así, la isla privada de Cayo Piedra valdría como mínimo entre 2 y 10 millones de dólares, sin contar las casas, las fincas, los hoteles que tenía Fidel, y todo eso le quedará a su familia, en cabeza de Tony, su hijo predilecto.